Las redes sociales serán testigos de las maravillas y el poder de Dios. Con cámara del avivamiento.com, revolucionando las redes con la palabra de Dios. Hay mucha confusión en el ambiente, no solamente fuera de la iglesia, sino también dentro, en cuanto a la historia de la iglesia y del movimiento pentecostal en República Dominicana. Hace tiempo que se estableció que el movimiento pentecostal empezó por San Pedro de Macorís. Ahora, ¿qué motivó, qué provocó el hecho de que el movimiento pentecostal iniciara por San Pedro de Macorís? Aquí en San Pedro ustedes han escuchado mucho un eslogan que dice donde todo comenzó. Tiene un poco de exageración. Hay muchas cosas que realmente empezaron por esa ciudad, pero no todas las cosas que se dicen. No hay documentos que prueben eso. Sin embargo, no ocurre así con el movimiento pentecostal. Yo pienso que hay algunas razones por las cuales Dios permitió que fuera a través de San Pedro de Macorís. Una razón fundamental es que San Pedro fue durante una época la ciudad más importante de República Dominicana. A finales del siglo XIX y a principios del siglo pasado, Macorís era la ciudad más importante del país, por una razón de tipo económico. La industria azucarera empezó por San Pedro y esa industria atrajo grandes capitalistas, mucha gente que vino de muchas partes del mundo, aprovechando ese boom de la industria azucarera. No solamente de fuera del país, sino que desde el interior del país, la gente vino a San Pedro a buscar trabajo. Es parecido al fenómeno que ocurre hoy con Higüey. El área de Bávaro es donde más trabajo hay, todo el mundo coge para allá. Es la ciudad, la provincia que más ha estado creciendo en los últimos años. Eso ocurre con San Pedro. Ese ambiente, no sé si hay algunas diapositivas, produjo una ciudad moderna, una ciudad de avanzada en esas primeras décadas del siglo pasado. Hubo muchas grandes construcciones, el puerto. Macorís era la ciudad número 1 del país, repito. Es tan así que hay un poeta, el poeta nacional, don Pedro Mir, que dice él, yo lo escuché en una conferencia, decir, de cuando él se fue de aquí a la capital, que él llegó a la capital, él dijo, ¿y esto es la capital? Y entonces él dice, yo venía de una metrópolis, que venía de San Pedro de Macorís, y llegó a la capital era una ciudad más atrasada que San Pedro de Macorís en esa época. Entonces, aparte de eso, del boom económico que trajo inclusive muchas colonias, entre ellas los puertorriqueños. En este año, en julio pasado, el casino puertorriqueño cumplió 100 años, que se fundó en julio del 1915. En el 16 los norteamericanos invaden el país y uno de los puertos donde hay tropas es en San Pedro. Había un campamento de gringos
por allá, por el área de lo que es la Punta de Pasa, de La Paz, que en el área donde está el Hotel Macorís, por ahí, más para allá. Y entonces, esas eran circunstancias que tenía San Pedro de Macorís que eran favorables al desarrollo de un movimiento, en este caso como el pentecostalismo. Entonces, pienso que la presencia de puertorriqueños en San Pedro, la presencia de tropas norteamericanas, el hecho de que San Pedro era una ciudad de avanzada, que tenía mucha población, yo pienso que el Señor aprovechó, no que Dios no tenga poder para empezar por otro sitio, porque ustedes saben que es así, pero el Señor aprovecha las circunstancias, así como aprovecha el intelecto, las capacidades de la gente para usarlo, pudiendo él usar a cualquier analfabeto para predicar. Dios utiliza cuando llama a gente. Eso pasó con Pablo. Ustedes saben que San Pablo, Dios lo utilizó para predicar a los gentiles, a los que no eran judíos. Aprovechó su capacidad. Entonces, eso entiendo yo que fue lo que dio la oportunidad de que el movimiento pentecostal viniera por San Pedro de Macorís. En el 1910 hubo una conferencia mundial sobre misiones en Edimburgo, en Escocia, con la finalidad de ver los puntos misioneros que se podrían desarrollar a través del mundo. En ese congreso no se tomó en cuenta a América Latina porque decían que este era un continente cristiano, que no había que cristianizarlo. Pero hermanos protestantes de Estados Unidos dijeron que no, que aquí había que evangelizar, porque aquí lo que había era un cristianismo, el catolicismo, que no había, el protestantismo no estaba. Y por eso hicieron un congreso en el 1916 en Panamá, un gran congreso que ahí se habló sobre la importancia de evangelizar toda América Latina con el evangelio, el protestantismo. Unos años antes, en el año 1906, había ocurrido un acontecimiento de mucha trascendencia en Estados Unidos. El día 9 de abril de ese año, 1906, ocurrió algo parecido a lo que pasó en el capítulo 2 de Hechos, en lo que era el aposento alto, cuando llegó el Espíritu Santo, que estaban todos reunidos, que llegó el Espíritu Santo como un estruendo, y fue una cosa tremenda. Está en la Biblia, en el capítulo 2 de Hechos. Ese día ocurrió un fenómeno parecido, guardando la comparación, ¿no? La distancia. Pero fue algo tremendo porque el Pentecostés era un movimiento que había estado dormido por siglos. Y ya por los 1800 y pico largo, empezaron a manifestarse en algunos puntos de Estados Unidos manifestaciones del Espíritu Santo en el aspecto del hablar en lenguas. Y fueron reuniéndose poco a poco hasta que ese día, 9 de abril de 1906, estaban reunidos en la casa número 312 de la calle Azusa, en Los Ángeles. Y hubo ese estruendo. A partir de ese movimiento surgen casi todos los concilios pentecostales de los tradicionales, tienen acta de nacimiento a partir de ese movimiento. Ese movimiento de 1906 se extendió por varios estados de Estados Unidos, y en Hawái, que estaba desarrollándose la industria del azúcar, muchos puertorriqueños emigraron hacia allá a trabajar. Y uno de esos puertorriqueños se llamó Salomón Feliciano, que a lo mejor le aparece la foto por ahí, de Salomón Feliciano.
ese señor puertorriqueño, siendo un joven, se fue con un grupo a Hawái. Ya él había sido cristiano, no pentecostal en Puerto Rico. Cuando se va a Hawái, allí se encuentra con misioneros norteamericanos que están llevando el movimiento pentecostal, predicando el pentecostalismo, y él recibe la promesa del Espíritu Santo. Y ahí siente el llamado para lanzarse a la obra misionera. Si ustedes toman en cuenta lo que le dije de lo que pasó en el 1910, en Escocia, en Edimburgo, Escocia, y en Panamá, ciudad de Panamá, en el año 1916, se van a dar cuenta que había un ambiente favorable para expandir el Evangelio. Y apareció algo, unos volantes que decían, alguien escribió, pasa a Santo Domingo y ayúdanos, como aquello de pasa a Macedonia y ayúdanos. Y el hermano Salomón sintió el llamado para venir a República Dominicana. Pero ¿qué ocurre? Que ellos como puertorriqueños también querían llevar el pentecostalismo a Puerto Rico. Y fue así que en el año 1916 ellos fueron hacia agosto, septiembre del 16, llegan a Puerto Rico y en Ponce comienzan a predicar el pentecostalismo. Pero Salomón tiene fija ya en su cabeza que su destino es República Dominicana. Hay varios libros. Hay un libro que se escribió el señor George Lockhart, que fue el papá de Alfonso Lockhart, de Fonsi Lockhart. Escribió un libro sobre el protestantismo en República Dominicana. Y en la parte que corresponde al pentecostalismo, da la fecha del año 1916 como el año en que viene el pentecostalismo a República Dominicana. A partir de ese error, todo el que ha leído ese libro siguió propagando de que fue en el año 1916. Yo mismo, durante un tiempo, hace ya mucho tiempo, que dije, siguiendo esa línea, que era en el 1916. Pero ya para el 92, cuando se hizo el cincuentenario de la Asamblea de Dios, que yo participé junto con un grupo de museos. Digo museo porque el único joven era yo ahí. Estaba hablando de hace 22 años. Estaba Enrique Suárez, Jimiro Feliciano, que está vivo, María Santana, que creo que murió en estos días. Si no está vivo, murió en estos días, no sé. Pues está sobre los 100 años. Y Pedro Ortiz, que murió, Jimiro Feliciano, que está vivo, que hablo con él con mucha frecuencia. Y en ese panel que se hizo allá en la capital, está grabado el hermano Suárez. Cuando yo estaba hablando, él dijo 1916 y se oye en la grabación. Entonces yo le corrijo ahí y le aclaré y él entendió, porque es un error que se dio a conocer a través del libro de George Lockhart, que es un hombre, un intelectual, fue un intelectual y hizo un estudio muy profundo sobre el protestantismo dominicano, pero en cuanto al pentecostalismo no erró ahí el tiro. Entonces yo me di a la tarea junto con el hermano Bienvenido Álvarez Vega, que debe estar mirando ahora mismo porque me llamó como a la 1 para decirme que iba a estar pendiente a esto. Bienvenido es la persona que más sabe de esto. Él y yo hemos estado durante años investigando y compartimos siempre cada descubrimiento que hacemos, nos lo mandamos. Yo le mando y él me manda. Logramos conseguir las cartas de Salomón Feliciano. Salomón Feliciano
le escribió, él tenía credenciales del Concilio Asamblea de Dios, que había nacido en el año 1914, justamente el año pasado, en agosto, hace un año ahora, hizo un año en agosto. Ellos celebraron los 100 años, la Asamblea de Dios. Todos los archivos de la Asamblea, yo lo bajé, lo tengo en mi casa, en mi computadora, y se lo llevé al concilio de la Asamblea de Dios, yo lo tiene. En esos archivos aparecen por lo menos 18 cartas de Salomón Feliciano. Y la primera es de octubre del año 1916. Ahí hay una parte de ese documento donde aparece en un semanario que publicaba la Asamblea de Dios para entonces. Él escribe ahí en octubre del año 1916 y está hablando de justamente su pensamiento de venir a República Dominicana a traer el Evangelio Pentecostal. Después aparece otra carta de él en diciembre de ese año, recordando que viene, que está en Ponce trabajando con Juan Lugo, pero que su destino es República Dominicana. Todavía en mayo del año 1917, que es como la quinta carta, él está en Puerto Rico, todavía no ha venido. Entonces, con esos documentos ya se prueba que Salomón Feliciano no vino en el año 1916, sino en el 17. Bienvenido consiguió la fecha exacta cuando él entró aquí a San Pedro de Macorís, por el puerto de San Pedro de Macorís. Hoy me dijo, no te la he mandado porque está en maletas y eso, porque formateó la computadora y eso, pero por las cartas que tenemos, sabemos que por lo menos todavía en mayo del 17 él estaba en Puerto Rico. Y yo decía, porque esos documentos los conseguimos el año pasado, pero en el 92 yo decía ahí, y está grabado, que para mí, de acuerdo a lo que yo había investigado, todos los libros, yo decía que yo sostenía que Salomón había venido a República Dominicana, a San Pedro, a finales del 17 o a principios del 18. Pero ya sabemos que fue en el año 1917 que Salomón vino. ¿Dónde vino Salomón? Hay una casa por ahí que aparece, la primera casa, ojalá que la ponga. La primera, Carlos Tomás. Bueno, hay una ficha de Salomón, una ficha que aparece ahí de migración, que yo conseguí, donde está la general de él. Ya esa ficha es de los años 40, que él aparece con 56 años y eso. Porque Salomón, aunque se fue del país, duró menos de un año, pero volvió en la década del 40 y vendía bandera dominicana, porque estaba mala la cosa. Plena guerra mundial, había una crisis fuerte y él no sé cómo consiguió banderas y él vendía banderas. Se ganaba un par de pesos a la gente que compraba banderas. Salomón, yo tengo de las cartas que él tiene, que aparecen por ahí, ponga la imagen de la casa donde él llegó, donde se abrió. Ahí donde está Vimenca, miren, ustedes ven esa casa que está ahí. Esa casa, aquí donde está Vimenca, en el parqueo, no donde está el local, sino lo que corresponde al parqueo, al lado de la esquina, donde está Amable. Esa casa estaba ahí. Y está la foto de cómo está ahora. Pero yo creo que mantengan la casa esa. En esa casa es el primer local que se abre para abrir un templo pentecostal en República Dominicana. De hecho, Ezequiel Molina, padre Rosario, el evangélico más conocido que tiene el país, está obsesionado, porque él dice que ahí
debe haber un monumento al pentecostalismo dominicano. Yo decía, bueno, a ver, vamos a comprarle eso al multimillonario, por lo menos el parqueo. Ya Israel tiene una propuesta, el papá de Dorquita y Israel. Israel fue que dijo eso, no el papá. Israel fue que dijo, bueno, vamos a hablar con el viejo, le hacemos un intercambio. Vendemos la de nosotros, que está ahí después del agua. Ellos son miembros de la iglesia. Ellos hacen el parqueo de este lado y hacemos el monumento de aquel lado. Por lo menos un monumento ahí grande que diga, aquí nació el pentecostalismo. Y creo que al señor Víctor Méndez Capellán le convendría, porque todo el mundo vendría ahí a ver eso y ahí ve la promoción. Pero ahí fue que nació esa iglesia. Yo tuve la oportunidad, y ustedes pueden, el que quiera, el que le interese, yo tengo la dirección donde están todos los archivos de la Asamblea de Dios, que lo pueden bajar. Yo me pasé un par de meses en eso, porque son 100 años bajando documentos y muchos gigas de documentos, pero vale la pena, porque esos documentos yo los revisé todos desde 1914 hasta el año pasado, y todo lo que era de República Dominicana yo lo marqué, porque como dije en estos días, el concilio me encargó escribir la historia oficial de la Asamblea de Dios en el país, y yo tengo que tener todo eso, todo el material, todo lo que tiene que ver con República Dominicana está ahí. Pero da gusto ustedes leer las cartas que manda Salomón a la Asamblea de Dios en Estados Unidos, hablando de cómo era San Pedro. Él exagera un poco la nota, realmente. Él exagera. Porque dicen aquí los hombres tenían de a 5 y 6 mujeres. O sea, tenían segunda y tercera y cuarta y base. Que tenían, que toditos bebían mucho, que el cigarrillo, que tenían de 7 u 8 hijos. Exagera un poco la nota, que juegan mucho. Parece que él vio eso en algunos sitios y sabe que a veces los misioneros exageran la nota como una forma de sensibilizar a los que ofrendan y dan ayuda, porque, ¿no me entienden? Creo que exagera un poco la nota sobre eso, Salomón, pero da gusto ver, y ahí aparecen las cartas cuando él tiene que irse, porque Salomón duró aproximadamente en San Pedro menos de un año. Hay algunas personas que escribieron que Salomón tuvo que irse de que por las persecuciones que encontró aquí en San Pedro. Eso no es verdad, porque San Pedro nunca, desde que se fundó hasta el día de hoy, nunca ha sido una sociedad antievangélica. Inclusive yo sostengo que Macorís ha sido más proclive, no ahora que los evangélicos están muy en pop y bien, no. En esa época el catolicismo no tenía mucha fuerza aquí en Macorís. Y si quieren saber eso, lo que les interesa leerlo, nosotros publicamos en la página del ayuntamiento, usted lo puede buscar, Ayuntamiento Serie 23, hay un artículo, es un trabajo que nosotros hicimos, donde incluimos la historia de la Iglesia Católica, de la catedral, por Fray Cipriano de Utrera, y algunas notas que yo le hice, que están ahí. Ahí se ve en eso, que San Pedro de Macorís nunca fue una ciudad pro-católico. Al contrario, si usted lee ahí a Cipriano de Utrera, va a ver cómo él habla de todas las vicisitudes que pasaban los sacerdotes aquí en San Pedro. Y el ayuntamiento, bueno, aquí está Ramón Perdomo, que ha leído las actas del ayuntamiento, igual que yo, y ahí uno puede ver cómo desde la sala capitular a los curas, no, si quiere que se vaya, es así, no, si sigue hablando mal de nosotros, no hay cuarto. Lo estoy poniendo en palabras mías, pero era así, no eran tan proclives. Inclusive en el 18, un poeta que era síndico del Ceibo, Quiterio Berroa, tiró un discurso grandísimo recriminando a los regidores que por qué no daban más cuarto para concluir el templo católico, la catedral que ustedes ven ahí. O sea, vean que el hecho de que Salomón
fue perseguido de que porque asuntos religiosos, eso no es verdad. Lo que pasó fue que él tenía muchos ayunos obligados. Bueno, los cristianos ayunamos, pero él ayunaba, era obligado, porque no había dinero. Y él lo dice en la carta, dice que todo aquí está caro, carísimo, que no hay dinero. Él lo dice en las cartas. Y en una dice que tiene que mandar a su mujer adelante y al hijo. Y se quedó y después tuvo que irse. Ese es el nacimiento del movimiento pentecostal aquí en República Dominicana, que tiene, como decimos, como base San Pedro de Macorís, a través de Salomón Feliciano. En ese tiempo que estuvo Salomón, aquí se convirtieron varias gente. Hay una foto del hermano Postigo, que aparece por ahí. Ese señor que está ahí, Julio Desiderio Postigo, creo que su segundo apellido era Arias, era familia del famoso Desiderio Arias. Julio Desiderio Postigo Arias era el nombre completo de él. Fue el señor que introdujo aquí lo que se llama la Feria del Libro. Ese fue el que más, él tenía una librería, la Librería Dominicana, que se encargó, él fue el que hizo que se aprobara aquí lo que se llama la Feria del Libro, un macorizano, serie 23. Fue de lo que se convirtió con Salomón Feliciano en esa época. Se convirtieron 2 o 3 más, por ejemplo, Enriqueta Marte, que era la mamá de una profesora la que me enseñó a leer y a escribir, posiblemente a Leo Martínez, que está aquí, doña Cancán Davis. La mamá de doña Cancán Davis se convirtió ahí. Y hubo otras familias que se convirtieron en ese periodo que estuvo Salomón Feliciano aquí en San Pedro de Macorís. Quería decir esto porque es importante para que la gente tenga claro el hecho de que cuando, por ejemplo, en el 17, dentro de 2 años, cuando se celebre el centenario del movimiento pentecostal, que lo vamos a celebrar, que nadie diga, y entonces, ¿por qué la iglesia de Jerusalén dice que es la primera iglesia pentecostal del país y cumpliría 87 años, ¿verdad? Pero ¿cuál es el asunto? Que celebrando el 87, el centenario de la llegada de Pentecostés es dentro de 2 años, como hemos aclarado, creo que estamos claros, ¿verdad? Pero el nacimiento de esta iglesia ocurre que se dio porque Salomón se fue en el 18 a finales, y no es sino hasta el día 2 de septiembre del año 1930 cuando viene de nuevo un misionero pentecostal de nuevo y funda una iglesia que es esta en la cual estamos hoy. Por eso celebramos 85 años. No sé si tienen claro el concepto. La iglesia, esa primera iglesia desapareció, y esos miembros que había ahí, que era un grupito, miren, les voy a contar esto porque es importante, porque después yo me muero. Bueno, bienvenido, sabe la historia. Pero miren, el grupito que había ahí de hermanos, Salomón en Puerto Rico como que lo palabrió con un concilio ahí, y le dijo, bueno, yo estoy haciendo elucubraciones, pero eso fue lo que pasó, que él como que buscó a alguien allá y le vendió, así, ¿verdad? Le vendió iglesia con todo y miembro. Eso fue más o menos lo que hizo, o sea, no una venta así, no, pero digo que por lo menos, digo, mira, allá hay una iglesia en San Pedro de Macorís, tiene tantos miembros, así, ustedes que van para allá, ustedes se pueden hacer cargo de eso. Y hay un libro que se llama Pionero de Pentecostés, donde el pastor Abelardo Pérez Calderón de Macorís, que era de los miembros que había dejado en la iglesia Salomón, un día en el culto, él está en el culto, y él dice que llegó un gringo y se sentó en un banco,
Y cuando terminó el culto, el gringo vino hacia donde él y le dijo, mira, esto es lo que hay. ¿Cómo? Sí, ya hicimos una negociación por aquí, así, así, así. Ustedes ya van a pertenecer a nosotros. Y él dijo, bueno, donde manda capitán, no manda raso. Y entonces le entregó la capita a la iglesia, con todo y miembro, a ese gringo. Ellos lo cogieron a ese hermano y lo mandaron a Puerto Rico a capacitarse, porque era un hombre tosco de aquí de Macorís. Pero se hizo después un tremendo hombre. Lo mandaron a Puerto Rico a estudiar. Y de ahí surgió lo que se llama la primera iglesia evangélica dominicana. La iglesia evangélica dominicana que está allí, que es la primera iglesia en el país, surge de ese grupito que dejó Salomón. ¿Me siguen? Entonces, en ese silencio que va desde el 18 hasta el 30, cuando viene Francisco Hernández González, que era a la sazón presidente de los jóvenes en Puerto Rico, él había venido en el año 1928 a hacer una exploración, y cuando vio el ambiente como que no era como tan favorable, se fue. Dijo, esto no es para mí, un muchacho joven. Dijo, no, esto no es para mí. Él se tuberculizó en Puerto Rico, se vio grave. En esa época la tuberculosis era una sentencia de muerte. De hecho, en esta iglesia de la historia, hay la historia de una esposa de un pastor y de otro que se murieron tuberculosos. Está en la historia. Y hay una hermana que posiblemente ahorita llame, que atendió a esa muchacha, esposa bien joven, no llegaba a 30 años, que se tuberculizó estando en la iglesia en la 27 de febrero. Quizás esa hermana llame ahorita. Tiene 98 años. Pues el caso es, hermano, que este muchacho se enferma en Puerto Rico, y estando gravemente enfermo, tuvo una visión donde Dios le muestra, de nuevo en la ciudad de San Pedro Macorís, le muestra como que viene algo y tumba, y una roca que viene como la peña aquella de Daniel, y le da al templo de la iglesia católica, ¡pum! Y él sintió como que fue un llamado a San Pedro, y volvió en el 30. Él llegó, fíjense qué cosa, el día 2 de septiembre del año 1930. Y ustedes saben, por la historia, que al día siguiente fue el gran ciclón San Zenón, que fue el día 3. Él llega a la capital y hay unos hermanos que lo están esperando en el puerto. En esa época no era como ahora, que ustedes saben que dicen, mire, se formó una tormenta que yo qué en tal sitio, pero donde está no ofrece peligro para la República Dominicana, ya no hay problema. O, ay, tengan cuidado porque donde se formó, es donde se formó David o Jorge, ¿ok? Y ahí eso, cuando salen de ahí, hay peligro. Eso es ahora. En esa época no era tan así entonces. Por eso el hermano llega el día 2 a la capital y él siente, algo lo impulsa a que salga de la capital. Los hermanos Bujosa, Pancho, Francisco Bujosa, español, le ha dicho, quédense aquí esta noche en mi casa. Y él dijo, no, el Señor me dice que me vaya. Y vino para San Pedro. Justamente cuando vino el ciclón al día siguiente, desbarató, ustedes saben que destruyó la capital, y la casa donde se iba a quedar Panchito se destruyó, y justamente los esposos Bujosa vinieron a parar a San Pedro de Macorís. Aquí lo trajeron a San Pedro, que trajeron muchos heridos. Y esos dos hermanos que lo iban a hospedar a Panchito el día anterior en la capital, tuvieron que venir aquí a San Pedro. Mire qué cosa. ¿Dónde llega Panchito cuando llega aquí ese día 2? Ya él tenía contacto, había hecho contacto desde Puerto Rico con un puertorriqueño de los muchos que vivían aquí en San Pedro, un señor llamado Clemente Figueroa, que murió en el año 1991, que si yo me hubiera dado cuenta de eso, pues yo lo hubiera buscado para que me dijera algo, pero murió en el 91. Ese señor era un comerciante y producía queso de hoja. Él vivía, ponme la casa, una casa
que está por ahí. En esa casa que ya no está ahí, estaba, bueno, esa casa ya, el sitio está ahí, pero esa casa, mira, eso es lo que hay ahora mismo. Ustedes van ahí, eso está acá, donde queda la región quinta de salud, donde quedaba, después del colegio adventista. Frente, en la misma acera de la iglesia adventista está esa casa. Pero, ponme la otra foto anterior. Cuando estaba así, claro, no tan fea, porque esa foto es del 2002. Cuando, ahí en el año 1930 vivía don Clemente Figueroa con su familia, con su esposa y sus hijos. Y a esa casa vino Panchito cuando vino. Y ese hermano le prestó la sala de su casa para comenzar a dar cultos. Y ahí daban los cultos. A esa casa fue una hermana, ponme la foto de doña Nélida, la esposa de Barón Oyer, siendo una muchacha. Ahí está una vieja. Yo digo cuando estaba joven, ahí está una vieja. Cuando estaba joven, ella la invitaron, una amiga la invitó. Mira, hay una cosa nueva que hay ahí que le llaman los pentecostales, qué sé yo, vamos para allá. Ella tenía un fuerte dolor de cabeza y no obstante eso oyó el mensaje del pastor y se convirtió. La familia la expulsó de la casa. Aquí no te queremos, aquí no queremos convertido. Y ella justamente se quedó a vivir en esa casa de don Clemente Figueroa, como era un hombre cristiano y eso. Le dijo, ven, quédate aquí. Y la refugiaron ahí en la casa, a ella. Hasta que se casó, en el 36 creo que fue con Barón Oyer. Pero ahí duró Panchito unos cuantos meses. Estamos hablando del 30 de 1930, septiembre, que se quedaría ahí el resto del 30. Y ya para el año 31, hay un señor, esa es la foto de Roberto Martín. Bueno, hay un señor, sí. Había un señor que vino desde Estados Unidos, es un señor mexicano. En los libros aparece, dice, un ciudadano español, pero es un error. Realmente él era nativo de México. Lo que pasa es que venía de Estados Unidos, vino al país a representar una compañía de seguro que yo tengo tiempo tratando de determinar qué compañía de seguros era, pero se estableció en Santiago. En esa época, no es como ahora que salen vuelos cada rato. En esa época del 30 era por escala, y creo que él venía desde el Canadá, Nueva York, y después venía para acá. Y entonces tenía que amanecer de un día para otro, y él llegó a Nueva York, creo que fue un sábado en la noche, y el vuelo era el otro día en la tarde. El caso es que el domingo en la mañana él salió a dar vuelta en la ciudad de Nueva York para conocer, y escuchó unos cánticos, y por curiosidad fue hacia donde se veían los cánticos. Cuando llegó a una iglesia pentecostal. Y en ese momento que él llegó, se paró en la puerta, estaba predicando una niña, y el mensaje le llegó y se convirtió. Entonces él tenía que seguir rumbo a República Dominicana, que era su destino, Santiago. Y él vino a Santiago, pero estaba tan contento, el gozo del Espíritu Santo, él quería averiguar que si en Santiago había de esas cosas, y por ahí no había nada. Donde había era aquí en Macorís, en el este. Y él supo que aquí en San Pedro había, y vino desde Santiago a San Pedro de Macorís, ubicó a Panchito, que estaba donde Clemente Figueroa. Y entonces, pásame la siguiente foto. Alquilaron un salón ahí en la avenida María Trinidad Sánchez. Hay un edificio, bueno, ahí en esa casa
ese hermano, Roberto Martín, cogió de su dinero, compró 40 sillas